Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Independientemente de la hora en que vean esta sesión, el día de hoy continuamos con nuestro programa especializado de asistente de auditoría a cargo del doctor Carlos Lainez Miranda. Doctor Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión especial. Perfecto, muchísimas gracias por la introducción. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos de nuevo a esta otra sesión del curso especializado de asistente de auditoría financiera. Como ya habíamos acordado el día de ayer, en esta sesión vamos a tocar el tema de ingresos y el ciclo de cuentas por cobrar. Vamos a ver en esta primera parte, en estos primeros 40 minutos, todas las especificaciones que nos pide la norma. Vamos a ver algunos puntos experimentales sobre los errores más comunes al momento de auditar. Y como es costumbre, para cerrar nuestro ciclo de rubros específicos, veremos todos los papeles de trabajo que les he traído hoy día sobre la revisión de los 5 pasos de ingresos, sobre la revisión de una revisión por primera vez de NIF si una empresa estuviera aplicando, algunos otros ejemplos de riesgos significativos, que es uno de los rubros principales en la auditoría, el tema de ingresos. Vamos a ver cómo se documentan los temas de estimados contables respecto a ingresos si hubiera provisiones o cómo la compañía tiene registrado todas sus políticas contables respecto a este rubro, ¿ok? Entonces, mucha importancia este rubro, dado que es uno de los riesgos, como les comento, más significativos y si no por ser el principal en una auditoría como tal. Prácticamente la compañía se mueve en base a sus ingresos, que es lo que genera, digamos, el rédito económico luego de haber descontado todos sus gastos, ingresos y costos, pero es donde está el foco y, digamos, el centro de operaciones de todo el negocio, ¿no? Entonces, nosotros como auditores tenemos muchos riesgos insertos en este rubro de ingresos, tenemos que tener muchas consideraciones en los procesos, en la identificación de riesgos, en la estrategia, en la oportunidad de implementar todos los procedimientos y controles si es que los hubiese, para poder auditar correctamente el mundo de ingresos, ¿ok? Y vamos a encontrar muchas variedades respecto a la auditoría de ingresos, que va a depender en algunos casos va a variar, mejor dicho. No todo es uniforme, lo que yo les vaya a presentar ahora no necesariamente se pueda replicar, por ejemplo, en una empresa minera, una empresa agrícola. Vamos a ver los procesos generales, pero vamos a ir tocando de acuerdo a las consultas que ustedes tengan, la base general, la esencia de cómo se audita los ingresos y cada industria que ustedes entren a auditar, a procesar o inclusive a calcular sus ingresos, van a tener sus especificaciones y características específicas como tal, de acuerdo al giro y a la actividad económica que se trae, ¿ok? Entonces, eh, basado un poco en la experiencia que he podido tener en auditoría y en procesos de consultoría, les voy a poder comentar respecto a ingresos de empresas de telefonía, de telecomunicaciones, he visto empresas retail, empresas mineras respecto a sus ingresos, he tenido implementaciones de NIF 15 y de normas contables y US GAAP en empresas, por ejemplo, agrícolas, en empresas de tecnología, empresas de seguros y así algunas otras que creo que van a alimentar bastante de acuerdo a las consultas que ustedes tengan y a lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, ¿ok? Entonces, vamos a ver dos puntos principales el día de hoy, todos los aspectos a considerar para nutrirnos de toda esta parte de antecedente, de toda esta parte teórica, para cuando veamos ya el caso práctico entendamos todos los conceptos que hemos mencionado en el flujo de cuentas por cobrar y de ingresos como tal, ¿ok? Entonces, primer punto que tenemos que tener en cuenta y es el que vamos a recalcar durante toda la sesión, cuentas por cobrar es uno de los riesgos más significativos de una auditoría. Prácticamente aquí es donde enfocamos, ¿ok? Estamos hablando de empresas con réditos, empresas con un giro de negocio que tiene un beneficio para ellos como tal. Si estaríamos hablando, por ejemplo, con empresas o organizaciones sin fines de lucro, digamos que el riesgo principal no estaría en los ingresos, ¿no? Estaría en la ejecución de los gastos y etcétera. Aquí estamos hablando netamente de las empresas con beneficio, digamos, con generar un tipo de beneficio interno, sea en las utilidades, los ingresos, etcétera, y que tengan beneficios de lucro para efectos económicos, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos en este aspecto, vamos a ver ahorita el flujograma de las cuentas por cobrar, vamos a ver el flujograma de los ingresos y respecto a esto, cómo podemos ir identificando los diferentes riesgos de acuerdo a los procesos de revisión de auditoría que vayamos a realizar. Entonces,
¿Qué vamos a ver ahora en la parte del crédito de por ventas y todo el flujo de ingresos? Vamos a ver la parte de cuáles son los objetivos o las aserciones de auditoría para revisar directamente este ciclo, esta prueba. Vamos a ver cuáles son los principales aspectos que tenemos que documentar nosotros para efectos de control interno, para evaluar realmente si hay controles, procedimientos que nos sirvan a nosotros como auditor para poder documentar correctamente y también basarnos en esas documentaciones, basarnos en esos controles o en esos procedimientos que la compañía pueda tener para poder reducir nuestros procedimientos sustantivos, ¿no? Vamos a ver qué enfoque le podemos dar a la revisión, al procedimiento de auditoría, si es netamente un enfoque sustantivo, si podemos confiar en controles, si podemos hacer pruebas analíticas, vamos a ver que se puede hacer toda una combinación de ellos, pero sí o sí tenemos que hacer nuestras pruebas analíticas y sustantivas que van a ser la base, digamos, de todo el proceso de revisión, ¿no? La parte de controles, como ya lo vimos en la sesión y con los colegas que me han podido acompañar y se los han mencionado, es una indagación inicial que se hace en el aspecto de el ambiente de control, el control interno, indagamos realmente si hay algunos controles que nos puedan servir y respecto a eso identificamos cuáles son, vemos si nos pueden servir para la prueba que nosotros queremos adicionar para sustentar y revisar los ingresos, y si nos sirve eso nos va a apoyar a bajar la revisión a detalle, ¿correcto? Y por último, si fuese una auditoría de primer año que tendríamos que hacer, y ese es el último papel de trabajo que primero vamos a ver una auditoría recurrente, que son los papeles que les voy a mostrar, y al final, ya casi terminando en el caso práctico, les voy a mostrar otro papel de trabajo que también lo van a tener subido en la plataforma, que es netamente cómo hubiese pasado si es una auditoría por primera vez. O sea, es una auditoría de primer año, tanto para el auditor o en su defecto, si la compañía por primera vez también está aplicando la NIF 15 para efectos de los ingresos. ¿Ok? Entonces vamos a ver todo este mix de ideas, en teoría, para entender todo el ciclo de ingresos. ¿Ok? Entonces, hay que entender que también dentro del ciclo, ¿no? De cuentas por cobrar con ingresos, ¿qué genera la cuenta por cobrar? Obviamente este beneficio, ¿no? Este beneficio que es el ingreso que tenemos en la compañía, que tenemos un ingreso que siempre va a pasar por la cuenta por cobrar y si fuese una venta, digamos, no al crédito, ¿no? Sino al contado, vamos a descargar esa cuenta por cobrar directamente al efectivo. ¿Ok? Entonces hay que entender primero de dónde nace la transacción, las transacciones paralelas, en este caso de la cuenta por cobrar con el ingreso, y cada una va a tener, digamos, su propia revisión, pero nacen de la misma naturaleza o de la misma transacción económica, ¿ok? Entonces, en el estado de situación financiera, normalmente que vamos a encontrar son estos deudores de plaza o deudores, digamos, comerciales que tenemos, los deudores del exterior, documentos por cobrar, intereses por cobrar, tenemos anticipos de clientes que también se reclasifican al tema del pasivo y tenemos ahora la provisión de deudores incobrables, ¿no? Y en esta provisión de deudores incobrables, dentro de la cuenta por cobrar como tal, vamos a tener que validar el tema de la estimación de cobranza dudosa, que ahora bajo la NIF 9 se valida directamente, se valida directamente bajo la prueba de pérdida esperada, ¿no? Entonces, también después del primer papel de trabajo que vamos a revisar, les voy a mostrar un cálculo de pérdida esperada para que entendamos qué es la pérdida esperada, cómo se revisa directamente y ya no solo se hacen las pruebas de revisión de anticuamiento, ¿no? En la cual solo validamos la antigüedad de la factura desde la fecha de vencimiento hacia adelante y veíamos al cierre cuántos días de antiguamiento tenía y sobre los días o la política que tenían algunas compañías de decir, ¿sabes qué? Yo ahora tengo 90 días, después de los 90 días de vencimiento, ya lo voy a pasar a la provisión, ¿no? Entonces ahora no, ahora tenemos que tener ciertos estimados más económicos, más sustentados como tal, que nos ayuden a determinar correctamente cuál es la pérdida esperada en una compañía y adicionalmente incluso agregar el factor de forward looking, que son estos factores macroeconómicos y factores futuros, en teoría, que ayudan a esperanzar o ayudan a proyectar cuánto hubiese sido, cuánto sería la pérdida a futuro si consideramos algún factor económico que afecte la cartera. ¿Ok? Entonces, ya vamos viendo que bajo las nuevas emisiones de las normas se va haciendo complejas las auditorías. ¿Ok? Y hay más estimados, hay más temas financieros, hay más temas de juicios profesionales y cálculos que se tienen que realizar que ya no son simples divisiones o multiplicaciones o algunas transacciones, cálculos aritméticos muy sencillos, sino ahora hay
algunos otros estimados que tenemos que considerar y nosotros como auditores, obviamente, al estar revisando este tipo de información, tenemos que conocerla para poder dar la conclusión final de la razonabilidad o fiabilidad del cumplimiento objetivo de qué, de la aplicación del marco contable, ¿no? Entonces, todo eso es lo que vamos a encontrar en el estado de situación financiera. Son varios aspectos que tenemos que considerar. Vamos a ir viendo uno por uno para ver cuáles son los puntos críticos donde tenemos que enfocarnos, ¿ok? Entonces, en el estado de resultados que vamos a encontrar, si vemos el contraflujo como tal, podemos encontrar el tema de los ingresos operativos, pueden tener ingresos locales, ingresos al exterior, de exportaciones, pueden tener otro tipo de ingresos, pueden tener las contraprestaciones variables ahora de la NIF 15, que son los descuentos y bonificaciones, podemos tener el tema de la pérdida por incobrabilidad, ¿no? Que es la provisión por cobranza dudosa. Tenemos que evaluar eso de acá, dónde realmente se está registrando y dónde se está presentando en el estado de resultados. Y en las notas a los estados financieros tenemos todos los criterios de reconocimiento de la NIF 15, ¿no? Tenemos tipos de ingresos, tenemos el tema de revelar las obligaciones de desempeño, un resumen de los 5 pasos, naturaleza de las obligaciones de desempeño, el momento del reconocimiento, el tema de las contraprestaciones, la revelación respecto a la naturaleza y objetivo de los ingresos y así otros puntos normativos que nos pide evaluar la norma y nosotros tenemos que indagar sobre esos puntos, los sustentos que nos dé la gerencia, la contabilidad, la jefatura de contabilidad de la compañía, para con esto poder uno, validar que el cumplimiento no solo del reconocimiento, la evaluación y la parte numérica no esté correcta, y a veces mucho le dejamos o le damos poca importancia a esta parte de las revelaciones, ¿no? Lo dejamos al último, lo dejamos como un complemento, pero tiene tanta relevancia como el cumplimiento. Acordémonos que el cumplimiento de la norma, no solo por la parte cuantitativa, de numérica, de evaluación, sino también la parte cualitativa, que es la parte de presentación y revelación, es muy importante. Acordémonos en conclusión con este punto, es que la aplicación objetiva de toda la norma es respecto a todo, ¿ok? Respecto a que cumples en el alcance, de que cumples el reconocimiento, de que cumples el tema de la medición inicial, posterior, presentación y revelación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que tener todos esos argumentos necesarios para poder directamente auditar a la compañía, ¿ok? Otro punto muy importante y cuando vamos a ver auditorías de grupo, auditorías de consolidado, como veíamos ayer, donde teníamos la revelación de las partes relacionadas, ¿no? En ese caso de las subsidiarias que veíamos, es muy importante también tener el tema de las revelaciones y ventas con saldos con partes relacionadas, no solo de la cuenta por cobrar con una relacionada, sino también todas las transacciones que han pasado entre ellas, para en el caso del grupo poder eliminar esas transacciones y en el caso del estado financiero individual o separado, con eso poder revelar cuánto de la porción de todos mis ingresos es con partes relacionadas y si eso podría desencadenar algún riesgo de dependencia, ¿no? Entonces, todos esos son los puntos y antecedentes que vamos a encontrar tanto en las notas, en el estado de resultados y en el estado de situación financiera. En el flujo de efectivo vamos a encontrar, ¿no? Dependiendo del método también que hagamos, si es el método directo, vamos a encontrar una línea en la parte operativa que dice actividades de cobro de cartera de clientes, ¿no? Entonces, eso también van a ser todas las cobranzas que has tenido del cierre, del inicio al cierre, y que van a tener que estar sustentadas. Y en muchos casos, estas cobranzas ya se sacan directamente de los sistemas, se sacan directamente de los reportes de flujos que tienen las compañías mes a mes, y eso ayuda para validar al auditor. Y si están desde el punto de vista del método indirecto, bueno, ya no partimos de esta línea, sino vamos por la parte de la utilidad antes de impuesto y vamos descartando cada una de las variaciones y de las partidas que no me generan flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, son los puntos generales que vamos a ver en esta sesión. ¿Qué encontramos en el estado de situación financiera? ¿Qué vamos a encontrar en el estado de resultados? ¿Y qué vamos a encontrar en la parte de las notas a efectos de revelación? Entonces, pongo un punto aquí. A ver, voy respondiendo las preguntas. De hecho, Jordi, la sesión del Journal Entry era con la sesión final de cierre y como la movieron para el día, decidieron moverla para el día miércoles 10 de julio, ese día se va a ver sesión de Journal Entry, sesión de objetivos de cierre de auditoría y cartas de procedimiento de cierre de auditoría e informes directamente de cierre, ¿ok? Ese día es el que se va a ver, como habíamos quedado.
para tenerlo claro y que tengas claro el día que se va a ver esta revisión como tal, ¿ok? Aquí Cristina también nos comenta, como auditora, cómo revisamos, ¿no? Cómo auditamos la provisión de ingresos. Eso también lo vamos a ver ahorita en el papel de trabajo, Cristina, pero igual si quieres te doy una respuesta súper rápida y de hecho ahí van a ir haciendo las siguientes consultas, es si nosotros tenemos, ¿ok? Si nosotros tenemos una provisión de ingresos, es muy diferente a tener un registro, ¿ok? Un registro de ingresos normal, que es tenemos un invoice, tenemos una factura, tenemos un cálculo en el cual nos puede sustentar directamente la factura contra el ingreso que hemos metido al registro contable. Pero las provisiones de ingreso son aquellos cálculos estimados que tiene la compañía sin tener, ¿ok? Sin tener mucho sustento, digamos, de un documento fiscal o de un documento formal. Normalmente cuando las empresas sustentan, por ejemplo, las provisiones de ingreso en diferentes sectores, tienen un cálculo de promedio, ¿ok? Entonces, esos cálculos de promedio, quienes las hacen, por ejemplo, las áreas, no sé, de avance de proyectos, como está mencionando el ejemplo, o si fuera en el caso de provisiones de retail o de algunas otras empresas de otro giro de negocio, normalmente siempre el área de operaciones o el área de gestión de ingresos o el área comercial tiene este detallado, digamos, de ingresos por servicios o ingresos por venta de bienes que ya se entregaron, ya se directamente, por ejemplo, se dio el servicio, ya se dio el bien, pero no se han llegado a facturar, ¿no? No se han llegado a emitir el documento fiscal. Entonces, ya si nos vamos al principio contable, ya se desencadenó la obligación de desempeño, ya se realizó la obligación de desempeño, ya se transfirió este control del servicio o del bien al cliente, ¿ok? Y ese detalle es el que provisionan en la contabilidad porque posteriormente, el próximo año, por algún tipo de cierre o algo, lo que van a hacer es terminar de facturar, ¿ok? Entonces, vamos a tener directamente ahí, Cristina, para responder tu pregunta, que la compañía te tiene que pasar estos sustentos, en teoría, de cómo han provisionado estos importes. Y normalmente siempre hay un reporte de, mira, estos son todos mis ingresos, vamos a llamar registrados, pero no facturados, y ya brindé el servicio y ahí tú tendrás que validar correctamente cuál es esa evidencia, ¿no? Si ya brindaste el servicio, a ver, dame el acta del servicio, dame una evidencia que ya le brindaste el servicio al cliente o que ya entregaste el producto al cliente para poder yo sustentar como auditor que realmente corresponde a un ingreso del año presente y no solo estás metiendo una provisión para llegar a tu número del ingreso de acuerdo al presupuesto, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho, primero, del entendimiento, como ya lo he mencionado, de la política contable, es decir, cómo ellos han identificado bajo la NIF 15 que van a llegar a reconocer sus ingresos. Y segundo de eso, ¿ok? Vas a poder tener en cuenta los sustentos que te pueda pasar el cliente para poder evidenciar y sustentar esa provisión puntualmente, ¿ok? Entonces, con eso creo que queda un poco más claro. Sigamos ahorita con la sesión. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ya un flujograma del ciclo proceso de ingresos, en la cual inicialmente siempre recibimos una solicitud del cliente, por ejemplo, para la compra a crédito, ¿no? Entonces nos van autorizando y aquí hay un punto principal. Cuando normalmente nosotros hacemos la planificación, hacemos las reuniones iniciales con la gerencia y nos juntamos, por ejemplo, con la gerencia de tesorería, con la gerencia de créditos y cobranzas, con la gerencia, digamos, financiera como tal. Dentro de este flujo, la parte que tenemos también que entender y si nos estamos enfocando directamente a las partes de crédito, es cómo otorgan o cómo autorizan los créditos también el cliente, porque esto forma parte luego de la evaluación contable para poder definir correctamente cuánto sería este porcentaje de pérdida esperada, ¿no? Entonces, tanto estos factores cualitativos como los cuantitativos que se van a ver en las pruebas per se como tal, ayudan y apoyan para el sustento necesario para el monto que vaya a salir como provisión de pérdida esperada. Ahora, Carlos, si me hacen la pregunta, ¿qué debo preguntar? ¿Qué debo entender de este flujo, no? Normalmente en las auditorías que he podido realizar, siempre cuando nos juntábamos con el área de créditos y cobranzas, consultábamos cómo era su ciclo de aprobación, por ejemplo, de créditos a clientes, ¿no? Si habían regulaciones, si habían restricciones, cuáles eran los requisitos o requerimientos iniciales que solicitaban al cliente para poder aprobar o evaluar si realmente le podían vender el crédito. Entonces, aquí aperturo la primera pregunta para el chat para seguir haciéndolo bien dinámico. Es, si ustedes fueran, por ejemplo, el área de cobranzas y créditos,
cuáles serían aquellos documentos o sustentos o información que solicitarían a su cliente que les está pidiendo un crédito para poder evaluar si realmente le pueden dar o no el crédito. ¿Qué opinan ustedes? Los leo ahí por el chat. Por ejemplo, aquí Cristina nos comenta, puedo pedir balances, ¿no? Claro, eh, podemos pedir algunos balances de comprobación o, en todo caso, podemos pedirle sus estados financieros, ¿no? Más que un balance de comprobación, que nos vayan a pasar el estado financiero como tal, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mencionan. José Ricardo nos menciona integridad del cliente, correcto. Primero ver si es una persona natural y jurídica, ajá. Que no tenga facturas pendientes de pago, correcto. La acta constitutiva, el análisis de riesgos que le hayan realizado, consultar la calificación en el burú, las declaraciones anuales fiscales, referencias crediticias, estados financieros, garantías, flujos de efectivo, buscarlo en el buró de crédito, referencias. Perfecto. Todo lo que están mencionando forma parte. Ahora, también carta fianzas o algún otro documento que pueda sustentar en teoría que el cliente te vaya a cumplir a futuro. Todo lo que acaban de mencionar está perfecto. Tenía ciertas compañías en las cuales tenían clarísimo el proceso. Mira, yo tengo que pedirle A, tengo que pedirle B, tengo que pedirle C, ya tengo mis parámetros definidos que de acuerdo a, al sector, de acuerdo por ejemplo, yo le vendo a minería, yo le vendo a agrícola, por cada sector ya sé más o menos cuánto es el porcentaje que le puedo dar, qué documentación tiene que revisar, etcétera. Pero todo esto tiene que terminar en documentación. O sea, el cliente tiene que tener, digamos, el área necesaria, el expertise necesario para que toda esta evaluación quede documentada para evitar, digamos, posibles inconvenientes futuros. Y toda esta documentación que el cliente vaya a realizar te sirve a ti para poder documentar que el ciclo o el establecimiento de crédito o el riesgo de crédito respecto a sus clientes está, digamos, mitigado por la gerencia a través de ciertos procedimientos. Por ejemplo, en algunos clientes que yo tenía, normalmente cuando nos íbamos a esta primera parte que era la evaluación del crédito para entender también, obviamente si por ejemplo te dicen ahí, ¿sabes qué? Yo tengo un cliente, lo máximo que le doy son 40 días, ¿no? Entonces puedes entender que por ahí podrías tener una factura desde su fecha de emisión 39, 35 días porque es ese cliente específicamente. Pero si no lo mencionan, sabes que podría ir por otro lado, que ya es un retraso oficial de la factura y eso podría desencadenar algún indicio de deterioro de la cartera comercial, ¿ok? Y regresando al ejemplo que les daba, los clientes que auditamos en ese momento tenían las famosas files rojos y files verdes, ¿ok? En los cuales los files verdes eran todos los clientes iniciales, los clientes recurrentes, los clientes que no tenían muchas evidencias y guardaban en ese file todo lo que ustedes acaban de comentar, ¿no? El acta de constitución de la empresa, quiénes son los socios, la evaluación de la evaluación del buró de crédito, adicionalmente le adjuntaban los estados financieros que le pasaba a la compañía, y todo lo que servía para la parte, ojo, evaluación inicial si le doy o no le doy. Todavía no estamos entrando al punto de cuánto es el límite de crédito, cuánto es lo que le voy a dar de crédito. Ahorita vamos a entrar a esa parte, ¿ok? Entonces, evaluación inicial, antecedente, es como indagar quién es a quien le voy a dar el crédito directamente. Entonces, todo esto que va documentado correctamente en este file verde, el file rojo eran las empresas que posiblemente no iban a pasar o ya tenían, digamos, una evidencia precedente que no pagaban, ¿no? Entonces, esto nos servía a nosotros para agarrar esa documentación y establecer que correctamente la compañía tiene, ¿no? Estos controles adecuados. Si no los tuviera y lo hacen, digamos, al azar, y eso puede traer muchos problemas al negocio, nosotros como auditor podríamos levantar ya un punto de control. Entonces, ese es un área en el cual si ustedes van a investigar y tienen su auditoría de investigación al comienzo, en la etapa de planificación, de todas maneras es un área donde podrían sacar algún punto de control si es que no tienen estos procedimientos adecuados. ¿Ok? Entonces, esto es en relación a la evaluación inicial del cliente. Ahora, una vez que ya pasó ese filtro de evaluación inicial, pasa el siguiente filtro, ¿correcto? Ya vienen cuáles son los límites del monto del crédito, cuánto es lo que corresponde, cuánto le puedo dar, cómo juega el crédito con las ventas que ya tiene, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya una vez que se evalúa inicialmente al cliente que dentro de los parámetros se le puede dar, digamos, crédito, se le puede aperturar crédito, vamos al siguiente punto que es el límite o el monto máximo mínimo permitido para evaluar y dar este crédito como tal, ¿no? Entonces, ahí ya entran un poco las estrategias financieras que pueda tener la compañía respecto a que cuánto normalmente vendemos a ese cliente, cuánto es directamente la venta sobre la cuenta por cobrar que tiene, si es que fuera un cliente que ya tiene historia, si fuese un cliente nuevo, pueden hacer un comparable contra algún cliente del mismo sector que estén vendiendo,
y darle un monto muy parecido con algún castigo de un porcentaje, porque obviamente es un cliente nuevo que no tiene mucha historia. Pedir referencias comerciales con algún otro, digamos, alguna otra cliente que le esté dando ya